En esta videopráctica veremos el sistema de cifrado incorporado en Windows 8, EFS. Disponemos de la estación de trabajo Windows 8, el PC0, ya conocida por vosotros, y disponemos también de un controlador de dominio, el DC 2012, en Windows Server 2012. Vamos a irnos a la estación de trabajo PC0. Allí estamos como administrador local del equipo y abrimos el explorador y vemos que en el explorador hemos creado dos carpetas. Una se llama datos con EFS, que está vacía, y una segunda se llama datos sin EFS, que está vacía. Vamos a crear en la que pone datos con EFS un fichero de texto convencional que le vamos a llamar datos cifrados.txt. Está vacío ahora mismo. Creamos en datos sin EFS otro fichero, documento de texto, que le llamaremos datos sin cifrar.txt. Ahora vamos a abandonar la sesión como usuario administrador y vamos a entrar con un usuario del dominio. Cerramos la sesión y vamos a tratar de entrar con un usuario del dominio Chispa, por ejemplo el usuario José. Vamos a abrir el explorador con este usuario. Nos vamos al disco C y decíamos que ahí teníamos una carpeta que era datos sin EFS y otra datos con EFS. Nos vamos a datos con EFS, abrimos el fichero y vamos a colocar: este es un mensaje de José. Por ejemplo, vamos a cerrar el fichero, nos dirá que si queremos guardarlo, le decimos que sí, ya está guardado, y vamos a hacer una cosa: vamos a hacer clic derecho en él y propiedades, y nos vamos a ir a propiedades avanzadas. Vemos que hay dos posibilidades: o comprimimos el contenido para ahorrar espacio en disco o ciframos el fichero, pero no podemos cifrar y comprimir al mismo tiempo. Vamos a optar por cifrar el contenido para proteger datos. Le damos a aceptar, le damos a aplicar. Siempre es buena costumbre, y lo hemos dicho muchas veces, darle siempre a aplicar primero. Nos pregunta qué queremos hacer, si cifrar el archivo y su carpeta o si cifrar solamente el archivo. Recomienda que cifremos la carpeta entera, pero para los efectos de nuestra práctica vamos a cifrar solamente el archivo. Le damos a aceptar, aplicar de nuevo y aceptar, y fijaros que por convencionalismo, si no hemos tocado nada, los ficheros que están cifrados se ponen en verde y los que están comprimidos se suelen poner en azul. Esto quiere decir que el fichero está cifrado. ¿Cómo repercute eso en el usuario que ha cifrado el fichero? En nada. Si yo le doy, se abre exactamente igual. Puedo ponerle un puntito aquí detrás, es decir, puedo modificarlo, cerrarlo. Me va a preguntar que si lo quiero guardar de nuevo, lo guardo y sin ningún problema. Voy a irme ahora a los datos sin cifrar. Abro el fichero de aquí y le pongo mensaje plano de José. Cierro el fichero, le doy que lo guarde y eso es todo. Voy a abandonar la sesión ahora con el usuario José. Cierro la sesión con el usuario José y voy a intentar entrar ahora con otro usuario. Por ejemplo, el usuario Juan. Creo que es un usuario con el que no he hecho inicio de sesión anteriormente, de manera que posiblemente tarde un poco más creándome el perfil. Aquí estamos. Nos vuelve a animar a que empecemos. Pues bien, vamos a empezar. Abrimos el explorador con el nuevo usuario. Nos vamos al disco C. Como es lógico, tenemos aquí las dos carpetitas. Si nos vamos a datos sin EFS y abrimos datos sin cifrar, vemos que podemos verlo perfectamente, incluso añadirle algún contenido. Le decimos guardar y ningún problema. Vámonos a datos con EFS. Este era el fichero donde teníamos los datos cifrados. Vamos a intentar abrirlo. Vemos que nos dice acceso denegado. No podemos acceder a los datos que encriptó el usuario José. ¿A qué se debe esto? Vamos a analizarlo un poco. Salimos de nuevo, abandonamos la sesión con el usuario y volvemos a entrar de nuevo con el usuario José. Nos vamos al explorador, comprobamos muy rápidamente que todo sigue igual y que José sí puede acceder a los datos cifrados. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar una consola. Para ello hacemos tecla de Windows y R y le damos MMC, sabéis, Microsoft Management Console. Arrancamos una consola de administración de Microsoft, vamos a añadir algún complemento. El complemento se llama certificados, le damos a agregar, aceptar. Vamos a abrir en primer lugar el panel de la izquierda para poder ver mejor, y dentro del panel de la izquierda vamos a irnos al almacén personal, certificados, y veremos que hay un certificado. Voy a tratar de unir un poco los campos para que lo veamos mejor. Un certificado que está emitido para el usuario José, emitido por él mismo, con fecha de hoy, cuyo propósito es el sistema de cifrado de archivos y poco más.
Este es el certificado que le permite a José leer el fichero que él mismo ha cifrado. Vamos a hacer una cosa, vamos a exportar ese certificado. Aparece un asistente para la exportación. Podemos o no exportar la clave privada. Voy a exportar la clave privada también. Las claves privadas se deben de proteger con contraseña, de manera que esto nos va a pedir una contraseña posterior para tratar de defender esa clave. Le decimos siguiente, intercambio de información personal, va a ser el tipo de formato que vamos a dar e incluir todos los certificados en la ruta de certificados si es posible. Le damos siguiente. Vamos a establecer, como decíamos, una contraseña, por ejemplo, la de siempre, la repetimos, han de coincidir obligatoriamente, le damos siguiente y al archivo vamos a colocarlo en un sitio donde sea asequible para todos los usuarios, porque se trata de hacer la práctica y que puedan acceder a ella. Por ejemplo, vamos a meterlo en datos sin encriptar y le vamos a llamar clave. Esto es una pequeña barbaridad, ¿eh? A todos los efectos, en la vida real no podríamos poner un certificado que desencriptara unos ficheros que están protegidos en un sitio donde pueda acceder cualquiera. Pero a efectos de la práctica espero que se entienda. Le damos clave y guardar y él nos lo guarda con la extensión .pfx, le damos siguiente y finalizar. La exportación se ha realizado correctamente y con eso hemos conseguido que se exporte este certificado, que es el que permite llevar a cabo la lectura del fichero que cifró José. Vamos a salir de aquí, cerramos, no voy a guardar la consola y vamos a abandonar la sesión y volver a entrar ahora con el usuario Juan. Entramos ahora con el usuario Juan. La entrada debe ser más rápida ahora, ya que el perfil y todo está creado. Aquí lo tenemos. Nos vamos al escritorio, abrimos el explorador, nos vamos al disco C, intentamos irnos a los datos con EFS y lógicamente debemos de no poder leerlos. Vamos a irnos ahora a los datos que estaban sin EFS y ahí tenemos la clave. Simplemente haciendo doble clic sobre la clave, que es otra de las razones por la que no debemos de poner la clave asequible para cualquiera, pero haciendo doble clic sería lo mismo que iniciar de nuevo una consola de Microsoft, crear el complemento que hemos creado anteriormente y arrancar el asistente, en este caso para importar el certificado. Vamos a hacerlo desde aquí, que es más rápido y más cómodo. Aparece el asistente para importar el certificado. Le decimos que para el usuario actual es un certificado de usuario, no de equipo. Le damos siguiente. Nombre del fichero, el que él me reconoce, está en datos sin EFS y se llama clave. Le damos siguiente. La contraseña nos la pide, la habíamos incluido por protección si recordáis. Le damos la contraseña, incluimos todas las propiedades extendidas, le damos siguiente y que él seleccione automáticamente el almacén de certificados según el tipo. ¿Qué va a hacer? Seleccionar el almacén de certificados personal de, en este caso, el usuario Juan. Le decimos siguiente, le damos finalizar y nos dice que la importación se completó correctamente. Simplemente esto nos debe de permitir ahora ser capaces de leer el fichero que había encriptado el usuario José. Nos vamos a datos cifrados, le hacemos doble clic y efectivamente, como esto es una cuestión además de permiso y aquí teníamos permiso a acceder, pues podríamos poner aquí y visto por Juan y nos permitiría la modificación. Si cerramos el fichero, le decimos guardar y tenemos el fichero guardado y asequible por el usuario que ha importado el certificado del usuario que cifró el fichero. Si quisiéramos hacer una comprobación, fijaros, vamos a abrir de nuevo una consola donde vamos a incluir otra vez el complemento de certificado. Estamos, no lo olvidéis, en el usuario Juan y ahora veremos que el usuario Juan tiene un certificado en personal que es un certificado que era el emitido por José y que tenía como propósito el de sistema de cifrado de archivos. Eso es lo que le está permitiendo al usuario Juan poder leer el fichero que estaba cifrado. Voy a decirle que no lo salve. Ahora si quisiéramos podríamos hacer una comprobación más y es, vamos a abandonar la sesión con este usuario y vamos a hacer inicio de sesión, en este caso con el administrador del dominio. Chispa para que entre con el administrador del dominio. Nos da la bienvenida. Empezamos con el administrador, abrimos el explorador, vamos a maximizarlo, nos vamos a este equipo, al disco C y dentro del disco C abrimos datos con EFS, intentamos abrir datos cifrados. ¿Y qué ocurre? Acceso denegado. Quiere decir que el administrador del dominio no es agente de desencriptación de ficheros, es decir, no tiene privilegios para leer el fichero que está cifrado por el usuario José. Tendríamos que importar también para este usuario el certificado de José si quisiéramos que pudiera leerlo. Bueno, una comprobación más. Vamos a abandonar la sesión con el usuario administrador del dominio
Y vamos a entrar ahora con el usuario administrador local del PC. Para ello vamos a poner PC0 y el usuario administrador se llamaba usuario password. Nos vamos al escritorio, abrimos el explorador, abrimos el disco C, datos con EFS, intentamos leer el fichero datos cifrado txt y vemos que tampoco puede acceder. De manera que ni los usuarios administradores del dominio ni los usuarios administradores locales son agentes de desencriptación de ficheros. Y eso es todo. We don't know when the final solution.